Hay un ruido que no proviene de bocinas, pantallas ni voces externas. Es un murmullo más sutil, más íntimo, que vive dentro de nosotros como un río subterráneo. Pensamientos que surgen sin descanso, emociones que se entrelazan sin nombre, imágenes que aparecen sin haber sido llamadas. Es un flujo continuo que rara vez cesa, una corriente interna que apenas notamos porque siempre estuvo ahí. Cuando uno se detiene, aunque sea por unos segundos, puede sentir la densidad de ese murmullo. No como una amenaza, sino como una compañía constante que muchas veces confundimos con nuestra propia identidad. Pero ese ruido no somos nosotros. Es simplemente lo que ha quedado acumulado. Memorias, deseos, juicios, expectativas. Capas de pensamiento que cubren el fondo sereno que también habita en nosotros. Solo al reconocer su presencia con gentileza, sin querer silenciarlo de inmediato, comenzamos a crear un espacio. No para luchar contra el ruido, sino para estar con él de otro modo. Como quien se sienta al borde del río y observa su fluir sin necesidad de detenerlo. Así empieza a nacer una forma distinta de conciencia, una que escucha sin confundirse, que está sin enredarse. Vivimos rodeados de estímulos, como si el mundo nos hablara todo el tiempo en voz alta. Cada notificación, cada noticia, cada imagen en las redes es una invitación a estar fuera de nosotros, dispersos en fragmentos de realidad. Y aunque parezca que todo eso nos conecta, en el fondo muchas veces nos aleja de lo esencial. La sobreestimulación no solo cansa los sentidos, también agota la mente. Nos volvemos receptores pasivos de una corriente interminable de información que rara vez digerimos con profundidad. Esa acumulación no nos enriquece, nos satura. Confundimos cantidad con comprensión y movimiento con sentido. Pero debajo de todo ese ruido, algo en nosotros clama por pausa, por presencia, por verdad. Salir del espejismo no requiere un acto dramático. A veces basta con cerrar los ojos y sentir el aire entrar, escuchar los sonidos reales del entorno, sentir el contacto del cuerpo con el suelo, dejar de perseguir estímulos por un momento y permitirnos simplemente ser. Así, poco a poco, el espejismo comienza a disolverse y volvemos a ver con claridad. Cuando la mente se dispersa, el cuerpo puede convertirse en un ancla. La respiración, siempre presente, siempre disponible, se vuelve una guía silenciosa que nos recuerda que estamos aquí. No importa cuántos pensamientos crucen el cielo de nuestra conciencia, siempre hay un momento para volver al aliento. No se trata de forzar una calma artificial, ni de controlar la mente con rigidez. Se trata de acompañarla con ternura, como quien acompaña a un niño que se ha perdido. Cada inhalación es una bienvenida, cada exhalación un dejar ir. En ese vaivén simple, la conciencia se asienta y el ruido mental pierde su fuerza. La respiración nos enseña que no hay que eliminar los pensamientos para estar presentes. Solo basta con estar atentos al espacio entre ellos. Ese intervalo sutil, ese silencio que a veces se escapa, es la puerta hacia un estado más profundo de claridad. Allí, la mente no necesita más explicaciones. Solo necesita ser sostenida con amor. Nos enseñaron que hacer más es mejor, que estar ocupados es sinónimo de valor, que el tiempo solo tiene sentido si está lleno de tareas, pero esa creencia, tan común, es una jaula disfrazada de virtud. Nos hace correr sin pausa, creyendo que en el próximo logro encontraremos descanso. Y sin embargo, ese descanso nunca llega. La trampa de la productividad es sutil porque se alimenta del deseo de ser útiles, de no perder el tiempo, de demostrar nuestro lugar en el mundo. Pero en esa carrera incesante, olvidamos lo más simple, que ya somos, incluso cuando no hacemos. Que el valor no está en la cantidad de lo producido, sino en la calidad de lo vivido. A veces, la verdadera sabiduría es detenerse sin culpa. Respirar sin apuro, mirar un árbol sin intención, estar presente sin necesidad de justificarlo. En esos momentos,
la conciencia despierta como una flor silenciosa. Y descubrimos que no era el hacer lo que nos llenaba, sino la presencia con la que habitábamos cada gesto. El silencio, al principio, puede parecer incómodo, como un espacio vacío que exige ser llenado. Pero si lo sostenemos, si nos quedamos con él un poco más, comienza a revelarse como un lenguaje propio, no hecho de palabras, sino de presencias, de sensaciones sutiles, de verdades que no necesitan ser dichas. En el silencio, lo que estaba escondido empieza a emerger. No de manera abrupta, sino como una brisa suave que acaricia el alma. Recuerdos, intuiciones, comprensiones que nunca tuvimos tiempo de escuchar. Todo eso encuentra su lugar en la quietud. No como ruido, sino como revelación. Es en ese espacio donde la conciencia crece. No como un esfuerzo, sino como una flor que se abre por sí sola cuando el terreno es fértil. Allí entendemos que el silencio no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Una presencia que nos devuelve a casa sin necesidad de palabras. Hay sonidos que no se escuchan con los oídos. Son susurros internos que han estado presentes desde siempre, pero que se ocultan bajo el ruido cotidiano. A veces vienen en forma de una intuición suave, otras veces como un eco sutil que parece surgir desde el centro del pecho. No es fácil prestarles atención, porque su tono es bajo, delicado, casi imperceptible. Escuchar estos sonidos implica aquietarse profundamente. No buscar, no analizar, no interpretar, solo permitir que la atención se pose como una pluma sobre la superficie de la experiencia. Y entonces algo comienza a vibrar con una claridad distinta. No es información lo que se revela, sino comprensión, como si la verdad no necesitara ser formulada, solo reconocida en su resonancia. Descubrir que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchado, transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Ya no somos seres carentes buscando respuestas afuera. Somos espacios conscientes donde la sabiduría florece cuando hay suficiente silencio para recibirla. Mucho de lo que cargamos no se ve. No son objetos ni responsabilidades tangibles, sino pensamientos repetitivos, preocupaciones anticipadas, exigencias internas. Se acumulan como polvo en rincones no revisados de la mente, y aunque no tienen forma, pesan, nos ralentizan, nos agotan, nos alejan del momento presente. Este peso invisible se manifiesta en el cuerpo, una tensión en los hombros, un suspiro que no termina de salir, una fatiga que no responde al descanso. Es el reflejo de lo que no hemos soltado. Lo innecesario no se vuelve liviano por ser ignorado. Requiere ser reconocido con amabilidad y soltado con conciencia. Soltar no es olvidar ni negar. Es mirar con compasión lo que ya no sirve, agradecerle su función pasada y permitir que se disuelva. En ese acto suave, volvemos a sentirnos ligeros. Y en la ligereza, la mente respira, el corazón se abre y el presente se vuelve más amplio. Hay momentos en los que la mente parece un animal asustado, corriendo en círculos sin saber a dónde va. Salta de una idea a otra, anticipa peligros, revive escenas, proyecta futuros. No busca realmente respuestas, solo intenta huir del vacío que aparece cuando no tiene algo que resolver. Esa agitación no se calma con más información ni con distracciones más atractivas. Se calma cuando dejamos de seguirla. Cuando, en lugar de correr con ella, nos quedamos quietos y la observamos. Al principio duele, porque estamos tan habituados al movimiento que la quietud parece extraña. Pero en esa quietud, algo nuevo surge. La mente no necesita ser detenida a la fuerza. Solo necesita una nueva dirección, hacia adentro. No como un repliegue, sino como un regreso. Allí, en lo profundo, ya no corre. Se posa. Y en esa quietud descubierta, empezamos a comprender lo que verdaderamente importa. Detenerse no siempre es fácil.
A veces creemos que debemos llegar a algún lugar antes de permitirnos parar. Pero detenerse no es abandonar, es honrar el momento presente. Es un gesto de respeto hacia el ritmo natural de la vida, que no es constante ni lineal, sino cíclico, ondulante, lleno de pausas necesarias. Cuando nos detenemos con suavidad, sin culpa ni urgencia, algo se reorganiza dentro. El cuerpo agradece, la respiración se vuelve más profunda y los sentidos despiertan. Ya no estamos reaccionando, estamos siendo. No hay nada que probar, nada que demostrar, solo estar y permitir que eso sea suficiente. Este arte no se aprende en un solo día. Es una práctica constante de escucharse, de reconocer cuándo es el momento de pausar, aunque el mundo siga girando. En ese acto simple hay una revolución silenciosa, la de recordar que nuestra paz no depende del movimiento externo, sino de la calidad de nuestra presencia. En medio del caos hay un lugar al que siempre podemos volver. No está afuera, ni depende de condiciones ideales. Es la presencia misma, ese estado en el que todo lo que somos se vuelve claro y suficiente. Estar presentes es más que estar atentos. Es habitar el ahora con todo el cuerpo, toda la mente, todo el corazón. Cuando encontramos ese refugio, ya no necesitamos escapar. La incomodidad puede existir, el dolor puede manifestarse, pero hay un espacio interno que no se perturba. Es como un templo sin muros, una llama que no se apaga. Allí no hay exigencias, solo aceptación. Y en esa aceptación, la vida se vuelve más amable. La presencia no se conquista, se permite, se invita con ternura, con disposición, con apertura. Y cada vez que volvemos a ella, aunque sea por un instante, recordamos quiénes somos más allá del ruido. Un recordatorio que no necesita palabras, solo silencio habitado. Hay momentos que no exigen nada de nosotros. No necesitan ser interpretados, aprovechados ni corregidos. Son como un cielo despejado en el que no hay urgencia, solo presencia pura. Estos instantes son sutiles y a menudo se nos escapan, porque estamos entrenados para buscar siempre un propósito, una utilidad, una meta. Pero cuando se presentan, nos revelan una verdad profunda, que la vida también puede ser suficiente sin adornos. Sentarse en silencio, sentir el calor del sol en la piel, observar la danza del polvo en la luz de una ventana. Nada extraordinario, y sin embargo, todo está ahí, completo, perfecto, sin necesidad de añadirle nada más. En ese espacio sin exigencias, el corazón se relaja y la mente se aquieta. No porque se haya alcanzado algo especial, sino porque por fin se ha permitido simplemente estar. Y en ese estar, descubrimos una plenitud que no depende de logros ni conquistas, solo de rendirse suavemente al instante. Mirar es un acto cotidiano, pero mirar sin interpretar es una práctica profunda. Implica ver las cosas tal como son, sin cargarles nuestras historias, sin envolverlas en juicios, sin teñirlas con el pasado. Es una mirada limpia, como la de un niño que aún no ha aprendido a nombrar el mundo. Este tipo de mirada no es ingenua, es sabia, porque no se apresura a catalogar ni a decidir. Se detiene, se abre, se permite recibir lo que aparece sin necesidad de comprenderlo del todo. En ese mirar surge una conexión distinta, más viva, más real. Ya no vemos una flor, una persona, una emoción. Vemos simplemente lo que es, en su estado más desnudo y verdadero. Al practicar esta mirada, comenzamos a soltar las capas que interponen nuestras ideas entre nosotros y la experiencia. Y cuanto más soltamos, más libres nos sentimos. Porque dejamos de ser prisioneros de nuestras interpretaciones y volvemos a ser testigos de un mundo que siempre fue más vasto de lo que imaginábamos. El cuerpo es hogar, pero muchas veces lo tratamos como un instrumento. Le exigimos, lo ignoramos, lo criticamos. Olvidamos que también siente, que también guarda memorias, que también necesita cuidado. Habitar el cuerpo con ternura
Es volver a Él como quien regresa a casa después de mucho tiempo. No se trata de hacer algo extraordinario, sino de estar con Él de manera distinta. Sentir el contacto de los pies con el suelo, acariciar con atención las manos, respirar con conciencia en el abdomen. Pequeños actos que dicen, estoy aquí contigo, no te olvido, te valoro. En ese gesto suave, algo se transforma. La conciencia corporal nos ancla, nos devuelve al presente y más aún, nos enseña a vivir desde un lugar más íntegro, donde mente, corazón y cuerpo caminan juntos. No como piezas separadas, sino como una unidad viva que merece ser honrada con cada respiración. La vida está hecha de ciclos, pero a veces caminamos dentro de ellos como si fueran líneas rectas. Repetimos patrones de pensamiento, emociones conocidas, reacciones automáticas. Y al no verlos, creemos que estamos avanzando, cuando en realidad giramos en círculos invisibles. Estos ciclos no son enemigos, son maestros. Nos muestran con paciencia lo que aún no hemos comprendido. Nos invitan a detenernos y observar. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué estoy evitando ver? Solo cuando los miramos de frente, con apertura y sin juicio, comienza a surgir la posibilidad de transformación. Reconocer los ciclos es un acto de conciencia profunda. Nos permite salir del piloto automático y volvernos co-creadores de nuestra experiencia, no para forzar el cambio, sino para abrir el espacio donde lo nuevo pueda nacer. Un espacio donde la repetición ya no es inconsciencia, sino oportunidad de despertar. El ruido, ese que tanto queremos evitar, también tiene algo que enseñarnos. No está ahí solo para molestarnos. Es una señal, un espejo, una llamada de atención. Nos muestra cuán lejos estamos de nosotros mismos, cuán agitada está la mente, cuán desconectada puede estar nuestra atención del presente. En lugar de rechazarlo, podemos mirarlo con curiosidad. ¿Qué hay detrás de esta urgencia por distraerme? ¿Qué miedo esconde esta necesidad de llenar cada silencio? El ruido, si lo escuchamos con verdadera atención, se convierte en una puerta hacia adentro. Nos señala las partes que aún piden ser vistas, abrazadas, comprendidas. Reconocerlo como maestro no significa buscarlo, sino no temerle. Saber que incluso en el caos hay enseñanzas, que incluso en la confusión puede nacer claridad, porque no es el silencio perfecto lo que despierta la conciencia, sino la disposición a estar presentes con todo lo que hay, incluso con el ruido. Una mente clara no es una mente vacía, sino una mente que ha dejado de aferrarse, que no lucha con los pensamientos ni se pierde en ellos. Es como un lago sereno, donde las imágenes se reflejan sin distorsión, donde lo que aparece se muestra tal como es, sin necesidad de ser corregido ni controlado. La suavidad que acompaña a esa claridad no se impone, surge naturalmente. Cuando dejamos de resistirnos al presente, cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas, la mente encuentra un ritmo más amable. Ya no hay necesidad de defenderse, de correr, de acumular. Solo hay espacio. Espacio para sentir, para ver, para comprender. Esta suavidad no significa fragilidad. Es fortaleza quieta, presencia sin tensión, una forma de estar que no necesita imponerse, porque su verdad es silenciosa pero evidente. Allí, en esa mente clara, la conciencia florece como un jardín cuidado con esmero, sin apuro, sin esfuerzo. Los pensamientos vienen y van, como nubes que cruzan el cielo. A veces son oscuros, densos, cargados de tormenta. Otras veces ligeros, casi transparentes, pero siempre en movimiento. No son permanentes, aunque a veces parezcan ocuparlo todo. Su naturaleza es pasajera, como todo lo que surge en la mente. El problema no es que existan, sino que los creemos, que nos identificamos con ellos, que los convertimos en verdades absolutas. Pero si observamos con atención, notamos que cada pensamiento tiene un principio y un final, que ninguno se queda para siempre, que todos, incluso los más insistentes, se disuelven si no los alimentamos. Mirar los pensamientos como nubes no los elimina,
pero transforma nuestra relación con ellos. Ya no luchamos, ya no tememos, solo observamos. Y al observar sin aferrarse, descubrimos el cielo que siempre estuvo detrás de las nubes. Un cielo amplio, claro, que no necesita defenderse para existir. La verdadera quietud no se fabrica, se descubre. No surge de querer estar tranquilo, sino de dejar de buscar. Es un estado natural que aparece cuando cesamos la agitación interior, no por controlarla, sino por dejar de resistirla. Como el fondo del océano que permanece inmóvil incluso cuando la superficie está agitada. Al principio puede parecer inalcanzable. La mente se mueve, el cuerpo se inquieta, las emociones suben y bajan. Pero si aprendemos a estar presentes con todo eso, sin intentar cambiarlo, algo empieza a asentarse. No es una técnica, es una entrega. Una rendición suave que nos lleva, poco a poco, al centro del ser. Allí, en esa quietud sin esfuerzo, sentimos una profundidad distinta. No es ausencia de actividad, sino plenitud sin ruido. Y cuando la tocamos, aunque sea por un instante, comprendemos que no necesitamos hacer tanto para encontrar paz. Solo necesitamos recordar cómo estar sin pretender. Vivimos rodeados de afirmaciones ruidosas, de opiniones tajantes, de verdades que se imponen a fuerza de volumen. Pero hay otra verdad, más sutil, más silenciosa, que no necesita gritar. Es esa que sentimos en el cuerpo cuando algo resuena, que no pasa por la lógica pero se reconoce en lo profundo. Esta verdad no se defiende ni se discute. No necesita pruebas ni justificaciones. Es como una brisa suave que nos atraviesa y nos deja más livianos, más claros, más conectados. No siempre sabemos explicarla, pero sabemos cuándo está presente. Porque cuando aparece, todo se alinea sin esfuerzo. Buscar esta verdad es un viaje interno. No se encuentra en discursos, se revela en la presencia. Y cuanto más callamos el ruido externo e interno, más cerca estamos de ella. Porque la verdad, cuando es genuina, no compite con nada. Simplemente es, y en su presencia, todo lo demás se acomoda. En lo cotidiano, en lo pequeño, habita una belleza que muchas veces pasamos por alto. La forma en que una hoja cae, el sonido del agua al hervir, el crujido del suelo bajo los pies. Son detalles minúsculos, pero cuando los miramos con atención, revelan una perfección callada que conmueve. La mente suele buscar lo extraordinario, lo que deslumbra, lo que sorprende. Pero la conciencia aprende a deleitarse con lo que siempre estuvo ahí, no porque se conforme, sino porque descubre que en lo simple hay una profundidad que no necesita adornos, que lo verdadero no se esconde en lo complejo, sino en lo auténtico. Ver esta belleza requiere sensibilidad, no como algo que se impone, sino como una percepción que se afina con la práctica. Y cuando la vemos, algo en nosotros también se vuelve más bello, porque empezamos a vivir con los ojos del alma, y eso transforma incluso lo más común en sagrado. El momento presente no necesita ser especial para ser profundo. Basta con abrirnos a él tal como es, sin querer mejorarlo, sin intentar embellecerlo con pensamientos o expectativas. Esa apertura desnuda, sin adornos, es un acto de coraje y sinceridad. Implica recibir lo que hay, incluso si es incómodo, incluso si no encaja en lo que esperábamos. Cuando dejamos de adornar la experiencia, comenzamos a sentir su textura real. Descubrimos que incluso en la rutina hay capas de sutileza, que cada segundo tiene un sabor único, una energía distinta, y que al dejar de proyectar sobre él nuestras ideas, el presente se revela como una fuente inagotable de vida. Esta apertura no es pasiva, es activa en su humildad. Es decirle sí a lo que llega, no desde la resignación, sino desde la confianza. Saber que cada instante tiene algo que mostrarnos, si lo recibimos con ojos limpios y corazón disponible. Así, lo cotidiano se convierte en terreno fértil para la conciencia. Acompañar sin intervenir es una de las formas más profundas de presencia. Ser testigo no es ser indiferente, es estar por completo.
pero sin necesidad de modificar lo que sucede. Es sostener con la mirada interna, como quien se sienta al borde del río y observa su fluir sin intentar redirigirlo. Esta actitud nos enseña a confiar. Confiar en el movimiento natural de las cosas, en la sabiduría que habita incluso en el caos, en la inteligencia silenciosa del instante. Dejar de intervenir no significa abandonar, significa honrar lo que es, permitir que cada experiencia se exprese sin presión, y al hacerlo nos volvemos más compasivos. Porque al no querer cambiar lo que vemos, también dejamos de exigirnos cambiar todo en nosotros. Nos aceptamos, nos abrazamos, y desde ese abrazo, la transformación sucede de un modo más auténtico, más suave, más verdadero. El corazón, cuando se abre, no tiene bordes. Es un espacio inmenso, capaz de contener alegría y tristeza, calma y confusión, certeza y duda. No necesita elegir entre emociones, las recibe a todas como partes de un mismo tejido. Y en esa amplitud, algo se relaja profundamente. A veces lo cerramos por miedo, por dolor, por cansancio. Pero incluso entonces, su capacidad de apertura sigue intacta. Solo necesita un gesto de ternura para volver a expandirse. Sentir el latido, respirar desde el centro del pecho, imaginar que hay más espacio adentro que afuera. Y al habitar ese espacio, comprendemos que la conciencia no está solo en la mente, sino también en el corazón. Que pensar con claridad es importante, pero sentir con profundidad es esencial, porque allí, en esa amplitud interna, todo encuentra su lugar sin ser juzgado. El camino hacia la conciencia no es una meta, es un estado de presencia. No se trata de acumular logros espirituales, ni de convertirnos en alguien mejor. Se trata más bien de soltar esa idea de llegar a algún lugar y permitirnos sentir cada paso tal como es, con todos sus matices, sin filtros. Al dejar de enfocarnos en lograr, abrimos espacio para sentir de verdad. Ya no miramos la vida como un proyecto, sino como una experiencia que se despliega instante a instante. Y ese sentir no es una emoción en particular, es una sensibilidad despierta, una atención plena que toca todo con delicadeza. Nada que lograr significa que ya estamos donde necesitamos estar. Todo que sentir implica que cada momento es una oportunidad de encuentro con nosotros mismos. Y en ese encuentro, la conciencia deja de ser un concepto y se vuelve una forma viva de habitar el mundo. Estar presente no es una técnica, es un retorno, un regreso al cuerpo, al aliento, al instante. Y en ese regreso, el alma descansa, no por haber resuelto todo, sino porque ha dejado de luchar. Es un descanso que no depende de la quietud externa, sino de la paz interna que nace cuando estamos completos aquí y ahora. Este descanso no tiene forma ni medida. No es igual al sueño ni a la inactividad. Es una calma que se siente en los huesos, en la mirada, en el pulso. Es la ausencia de necesidad de estar en otro lugar, con otra persona, en otro tiempo. Todo es suficiente, todo está en su sitio. Y cuando tocamos este estado, aunque sea por unos segundos, algo en nosotros se reordena. Descubrimos que el verdadero descanso no está en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en cómo estamos. En cuán profundamente nos permitimos ser, sin ruido, sin máscaras, simplemente presentes.